Bienvenidos a todo este Market View especial para analizar la contingencia del mercado en este momento, que están todos asustados por los aranceles, hay mucha preocupación, así que estamos acá junto a Daniel para poder analizar todo para, bueno, nuestros clientes y espectadores en THX Capital. Así que bienvenidos y analizar las cosas. ¿Cómo estáis, Daniel? Bien, bien, pero preocupado como todo. Hoy día una edición especial que estamos haciendo ahora el domingo en la noche. Apenas abrieron los mercados fuera, lamentablemente abrieron muy, muy mal y tengo planificado hacer este Market View hoy día con una mirada especial a todo lo que está pasando, más que a un portafolio particular. Así que bueno, va a ser una edición especial que estamos haciendo precisamente con coyuntura domingo para ver ya 2 días muy terribles, que fue el jueves y viernes, post anuncio de tarifa el miércoles y un lunes que se viene muy malo según los futuros, que están cayendo del orden del 4%. Así que no estoy muy bien como todos, pero bueno, la idea acá es acompañarlo e intentar hacer entender qué son las variables para intentar tener idea de lo que viene y la mejor manera de enfrentarlo. Así que gracias Ulises por siempre la disposición y bueno, la idea acá es acompañarlo en los distintos canales, distintas redes para la gente que le interesa el tema de inversiones. Exacto, y sobre todo porque hay harta gente que está un poco asustada, que está preguntando ahí en redes, está bien, digamos, expectante con lo que está pasando, así que la idea es tratar de dar un poco una visión para que a lo mejor algunos que no estén tan pendientes y hayan visto todo esto puedan entender y puedan más o menos quedar tranquilos con lo que está pasando. Así que vamos acá rápidamente ya lo importante de la presentación. Acá fue las proyecciones de la Reserva Federal que fueron justamente incorporando lo de las tarifas, pero no después del día, digamos, de la liberación de Trump, en donde también ahí cambia un poco el escenario, pero ya acá la Reserva Federal empieza a ver mucho menor crecimiento a lo que se estaba viendo antes, de hecho la proyección anterior fue un 2,1 y ahora un 1,7, y que yo creo podría seguirse revisando a la baja en caso de que esto siga escalando, que ahí yo creo que está el gran problema de las posibles tarifas que empiezan a escalar y se forma una guerra comercial, y también se ve una inflación que va a estar más alta de lo que tenían esperado, que tenían un 2,5 y tienen ahí un 2,7, 2,8 en la normal y en la core. Así que ahí un poco lo que nos dijo la FED. Sí, yo quería recalcar acá, bueno, Ulises muchas veces lo comentó en sus canales del GDP Now de Atlanta, que de la nada de repente empezó a predecir un crecimiento negativo de crecimiento en Estados Unidos. Obviamente estos números que está mostrando Ulises no tienen internalizado lo nuevo, ¿ya? Y hoy día yo diría que las proyecciones de PIB de Estados Unidos más bien están en torno a 0,5 o menos. Las proyecciones de desempleo se están viendo que llegan a 5 y la inflación está en niveles de 3, 3,5, incluso más, 3, 3,5 en realidad. Entonces esto está cambiando absolutamente todo lo que estábamos viendo. Hubo cosas que se dijeron antes, pero ahora ya pareciera ser que estamos en un nuevo mundo de números, digamos, tanto de crecimiento, desempleo y en este caso inflación. Así que mucha preocupación hay por todos estos números que al final es lo que no, lo que lleva a toda la economía. Exacto, y de hecho, claro, justamente lo que hizo esta política, digamos, de aranceles de Donald Trump fue un choque en la economía que básicamente nos cambia todo las proyecciones y todo lo que se estaba viendo. Acá, bueno, lo que queremos mostrar principalmente es cómo han ido aumentando las probabilidades de recorte de tasas por parte de la Fed, en donde no veíamos muchas probabilidades para este año, a lo más dos recortes de tasa, y ahora se están viendo, si no me equivoco, tres, cuatro recortes. Entonces, justamente el mercado está viendo que se puede complicar la economía y que a lo mejor ahí la política monetaria va a tener que empezar a actuar, digamos, digamos, bajando más las tasas para poder sacarle un poco la economía a flote y no tener una tasa tan restrictiva. La buena noticia acá, como dice Ulises, es que esta crisis agarra a la coyuntura económica con tasas altas y obviamente la herramienta número uno para enfrentar crisis es la tasa política monetaria, en este caso la Fed Fund Rates. Y claro, y en un minuto se estaba pensando muy pocas bajas de tasa, ahora se está pensando en que la van a bajar 3 4 veces y se habla de una baja meetings, interjunta de la Fed. Claro, Bueno, de nuevo, esto está cambiando, por eso la idea era hacer este market view con un sesgo más coyuntural.
Esperemos que todo se tranquilice y podamos volver a más bien a los temas más de portafolio, bajar un poquito más eso, pero hoy día creo que se hace indispensable entender cómo está cambiando el panorama económico y para eso estamos. Y acá estamos viendo nuevamente grandes indicadores, grandes ítems que están cambiando en forma muy potente en los últimos 3 días o 5 días no hábiles. Claro, como claro, exactamente, un shock muy importante que está sufriendo la economía y que los mercados están intentando internalizarla, pero justamente hablamos con Daniel de que están un poquito, digamos, como noqueados los mercados, como llevándolo un poco al boxeo, como que están casi cayendo en la lona. Entonces, hay mucha preocupación y los mercados están bastante turbulentos, así que hay que tener Sí, mucho ojo ahí con ese tema. esta lámina es muy importante, creo que Ulises la detalle porque hay cosas que también han ido pasando el fin de semana, pero antes de eso, quiero decir que una de las preocupaciones principales que yo tengo particularmente es que los mercados dejen de funcionar en forma apropiada, ¿ya? Más allá de si hay recesión, hay inflación o qué pasa con las tarifas a largo plazo, hoy día creo que el foco debe estar en si el mercado financiero funciona de buena manera y no empieza a trabarse, ¿ya? Como vimos para la pandemia y vimos para la crisis subprime. Exacto. Hay una preocupación importante de eso. Por lo mismo hay que estar muy atento a todos estos indicadores y todos los números que están haciendo las bolsas, con las tasas, con los commodities, con las monedas, porque estamos en medio de un minuto en que las bolsas, o sea, los mercados no están funcionando de forma normal. Y eso obviamente puede traer problemas muy distintos a los originarios. ¿Ya? Pero bueno, quería dejar ese alcance que creo que es súper importante. Sí, no, Y creo que esta lámina es fundamental, Ulises, para que la comentes bien y con algún alcance que tú mismo estuvimos conversando que hubo el fin de semana, pero pareciera ser que no son ni cerca suficientes. claro, ¿no? Y lo que dices tú es muy cierto, el tema de que los mercados empiezan a complicarse y ese mal funcionamiento pues empieza a producir, digamos, problemas en la economía real y empieza a tener efectos indeseados. Así que mucho ojo con ese tema y esperemos que se empiece a solucionar. Eso también podría ser igual un, un driver para que justamente la Reserva Federal se apure con las bajadas de tasas, porque una de las cosas que le interesa es que los mercados financieros funcionen. Además del tema de la inflación y el empleo, que es su mandato, igual que el Banco Central acá en Chile, de hecho, si uno ve ahí la bajada, dice el correcto funcionamiento del sistema de pagos, básicamente. Entonces, Así es, fundamental, exacto. Entonces, exactamente. eso es Que creo que fundamental, aparte de la inflación, que eso los bancos centrales lo miran mucho, digamos. Entonces, puede ser sí, una variable relevante. sí, a Pablo. corto plazo creo que es lo que hay que mirar. Cuando digo corto plazo, estoy hablando de acá a la mañana, de acá hasta el Claro. lunes, al Sí, martes. Eso me refiero. sí, ojalá que ahí se vaya recuperando un poco la situación. Bueno, acá las tarifas, esta es una lámina que empezó a generar bastante dudas, digamos, de cómo se están calculando las tarifas, pero lo importante es que las tarifas fueron más altas de lo que se esperaba. Se esperaban unas tarifas planas del 10, máximo el 20%, pero vemos que hay países donde se les impuso tarifas del 34%, como a China, el 20% a la Unión Europea, Vietnam el 46%, y por lo tanto son tarifas demasiado altas. Y bueno, también tenemos unas buenas noticias de que salió que hay cerca de 40 países que se han acercado este fin de semana a hablar con la Casa Blanca, a tratar de relajar esto, de bajar a lo mejor ellos tarifas, que Estados Unidos también las baje, pero esto, digamos, está en proceso y no hay nada todavía definido. Y podría a lo mejor ser una luz al final del túnel, de que esto se calme un poco, pero, digamos, está todo muy incierto y son noticias, digamos, bien, digamos, esporádica, no es nada tampoco muy oficial. Así que ojo con eso. Y acá vemos cómo se ha disparado la incertidumbre. Estos son indicadores de incertidumbre y vemos ahí cómo se han disparado, justamente con todo este tema de las tarifas, problemas de posible recesión en Estados Unidos y los mercados en general en el mundo, que están tambaleándose y han habido bastantes problemas. Así que ahí es importante, digamos, entender que esto ha sido por un aumento de incertidumbre muy alto, digamos, muy brusco, y eso, digamos, es lo que tiene a los mercados, digamos, tambaleando, como estábamos diciendo. De hecho, algo que dijo Daniel y que comparó esto con crisis anteriores, el VIX, que es un indicador también justamente de un poco de incertidumbre para la bolsa norteamericana, está a niveles altísimos y cercanos, digamos, a esos periodos. Así que mucho ojo con lo que están poniendo en precio los mercados. Sí, bueno.
¿Para qué recalcarlo más? La apertura que se ve para mañana es tan mala como fue el jueves y viernes, así que estos indicadores nos están diciendo lo mismo, que está muy compleja la situación. No hay tanta información, los mercados nos están diciendo que está muy compleja la situación, sin obviamente tener todos los detalles que necesitamos tener para ver si esto es un remesón de corto plazo, como adhiere o dice Bessent y Donald Trump, o más bien es algo de largo plazo, no sabemos. Exacto. Y ahí está la gran preocupación que se está viendo hoy en día en los mercados financieros. Y acá algo que estábamos comentando también con Daniel, bueno, esto es Calchi, digamos, es una plataforma donde gente, digamos, va haciendo especies de apuestas y dicen que las probabilidades de recesión están en un 66%. Y la verdad es que Calchi ha tenido varias, digamos, aciertos importantes en elección, en distintas cosas, por lo tanto, empieza a tomar un poco de relevancia y también, bueno, otras, digamos, banca de Estados Unidos como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera, todas han aumentado las probabilidades de recesión en torno al 30, 40, 50%, y sobre todo si el tema de los aranceles y las tarifas se mantienen en el tiempo. Ahí donde justamente lo que decía Daniel, si es que se mantienen, se ve que esto podría ser un problema mucho más estructural y si no, a lo mejor podría ser un remesón de corto plazo. La verdad es que está complicado. Claro, acá para nosotros los chilenos, digamos, si Estados Unidos entra en recesión, acá no nos vamos a salvar, ¿ya? Entonces, es súper complejo, esto no es algo que para Estados Unidos y el resto no, no es así, no funciona así la economía. Entonces, es un indicador que obviamente preocupa y la recesión, si viene, va a ser compleja para todos. Entonces, la idea es, o sea, no la idea, lo ideal es que esto no suceda. Exacto. Lamentablemente, las probabilidades van en aumento y como decía Ulises, todos estos nuevos sitios que en el fondo son como medios de apuestas, pero en definitiva que van sensibilizando lo que piensa el mercado, han tendido a ser bastante asertivas, incluso más que grandes bancos de inversión, ¿ya? Que no lo han sido. Sí, exactamente. Y bueno, otra de las cosas que se habla harto es que si hay respuesta, digamos, de otros países, esto podría ir empeorando. Así que también mucho ojo con esa información y cómo se va desarrollando, que esto es todo, digamos, de momento. Entonces vamos teniendo información y se van, digamos, seteando, digamos, las expectativas. Esto es importante porque, bueno, esto es un problema bien macroeconómico, digamos, económico, no es tanto, digamos, que sea un problema de la bolsa en particular. Y acá una de las cosas que podemos ver con la historia es que cuando el índice del S&P cae mucho, se empieza a ver una crisis justamente en Estados Unidos y la Fed muchas veces ha hecho estos recortes de tasa y después esto ha dado, digamos, nuevo impulso a los mercados financieros, ha dado también un poco de oxígeno a la economía. Así que vamos a ver si la historia acá se puede repetir o no se puede repetir. Por lo menos Jerome Powell habló el viernes y dijo que por ahora no van a rebajar las tasas de interés, que ellos todavía no están viendo, digamos, grandes problemas para hacerlo, pero el mercado está diciendo otra cosa y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, yo creo que si la apertura de mercados del futuro, que hablan de un menos 4% para el S&P, por ejemplo, menos 5 para el Nasdaq, se materializan y se mantienen durante mañana, creo que la Fed va a hacer algún comunicado de emergencia. Yo creo que va a tener que salir. ¿Ya? Y capaz que tenga que bajar la tasa a 50 puntos de una. Eh, y si no, será el martes. Pero si sigue así, van a ir a buscar el salvador de último resorte, que sería la Fed en este caso. Así que, Exactamente. bueno, pero ahora eso no sé si es suficiente o no. La historia dice que en general en el tiempo lo es, pero en el corto plazo no sé si esto va a detener ni menos dar vuelta rápidamente todo esto. Esto se origina en las tarifas y va a tener que decantar en las tarifas. Sí, exactamente. Y bueno, otra cosa ahí de la Reserva Federal es que, claro, tal como dijiste, tienen las tasas altas, todavía tienen espacio para bajar, pero generalmente esos recortes de 50 puntos básicos al mercado en el corto plazo lo asustan bastante, porque entienden que se están viendo muchos problemas, más de lo que se está viendo ahora no sé, pero se podría, digamos, tomar mal, pero ya, digamos, en el mediano o largo plazo, obviamente eso va a tender a aliviar las cosas, pero en el corto plazo podría también
ser un shock, así que también ojo con ahí cómo comunica esto la Reserva Federal. Acá vemos otro tema de justamente problemas en la parte financiera, que este justamente es un índice que mide un poco la incertidumbre financiera o los problemas que hay en la parte más, digamos, de sistema de pagos, bancario, etcétera. Y justamente vemos cómo está empinándose el indicador. Ya está llegando a niveles cercanos a la crisis de bancos regionales, pero yo creo que posiblemente si esto sigue va a superarlo y podría generar muchos más problemas. Esto yo creo que es justamente lo que decía Daniel, es clave y acá es donde hay que tener mucho ojo, porque en caso que esto siga aumentando, empiezan los problemas, digamos, en los sistemas de pago, en los sistemas interbancarios, etcétera, y eso congela mucho la economía. De hecho, fue una de las grandes cosas que pasó el 2008, así que esperemos que esto no pase y generalmente ahí es cuando la FED también sale a salvar un poco la situación. Bueno, ¿qué más? No veo bien el gráfico, pero me parece que se subía más alta el 2000, será el 2009, o no sé si el 2020 con el COVID, pero creo que nos estamos acercando a nivel de variación de precios y crisis de esos grandes eventos. Yo creo que esto de todas maneras supera la crisis de los bancos regionales de Estados Unidos por lejos, ¿ya? Por lejos. Acá hay una componente política también que es bien difícil de dimensionar, ¿ya? Hasta qué punto esto incluso termina no sé, hasta una guerra entre Estados Unidos y China por Taiwán, no sé, es muy difícil. Esto claramente es más complejo que la crisis regional de banco. No sé si el nivel de la crisis subprime el COVID todavía, esperemos que no. Ojalá que no, ojalá que mañana y esta semana que viene esto vaya decantando y no sé, terminemos simplemente una desaceleración y ver cómo se acomodan las tarifas. Ese sería, entre comillas, el mejor escenario. Sí, y bueno, una cosa para recordarles, justamente estaba mirando qué es lo que viene esta semana y en Estados Unidos tenemos datos de IPC, así que también eso podría a lo mejor dar un poco espacio a la Reserva Federal en caso que salgan un poco buenos, pero lamentablemente las proyecciones de inflación no son muy positivas. En este gráfico, básicamente lo que se hace es comparar el periodo anterior del mandato de Donald Trump en la línea negra con el periodo actual en la línea más celeste. Ahí, bueno, no soy tan bueno para los colores, no es magenta, celeste, pero se entiende. Y justamente se ve que el dólar se ha comportado más o menos similar, pero la bolsa es la que justamente se ha desplomado y lo que no pasó en su primer mandato. Y bueno, esto nos muestra justamente la preocupación que se está viendo ahora en el segundo mandato de Trump, el cual por lo menos medido desde el sistema financiero, digamos, desde la bolsa americana, no ha sido muy positivo. Y acá vemos justamente el S&P 500 y bueno, podemos ver ahí cómo después de perder la media de 200 sesiones cayó después del día de la liberación de Trump, digamos, de una forma brutal lo que ha caído estos días, liquidaciones muy, muy importantes, hoy en día ya está bajo los 5.000 ahora cotizando, cuando hace un mes atrás estábamos, un mes y medio atrás estábamos en los 6.150 y todos estaban diciendo que íbamos a llegar a 7.000, bueno, estamos perdiendo ya los 5.000 puntos y acá una proyección donde justamente se ve que en la bolsa se podrían ir comprimiendo tanto los múltiplos como también las ganancias por acción de las empresas por justamente una crisis económica. Entonces, por ahora, si esto se mantiene, digamos, por fundamentales, no se ve muy bien por justamente menores ganancias y compresión de múltiplos. Eh, Pareciera ser que está sobrevendida la bolsa americana, pero estamos en medio de una situación, de nuevo, como la crisis subprime y como el COVID, fuera de los precedentes normales, difícil de analizar. Entonces, es muy difícil ver, pero obviamente la caída ha sido brutal. O sea, brutal, brutal, brutal. Acá estamos hablando de caída, yo creo que ya van del orden del 30% de S&P desde la punta, no sé. Los futuros están siguen menos 4,30 en este minuto el S&P, así que viene de 5.000, o sea, perdón, 4.850 puntos, ya, o Sí, sea, rompió los 5.000, o los va a romper en la apertura si esto sigue así, sin lugar a dudas. exacto, ¿no? Y la caída es de justamente un 21% actualmente, así que ha sido brutal. Y bueno, lo que les quería mostrar con justamente estas proyecciones de Goldman Sachs es que en el fondo
la gran mayoría son pérdidas importantes en el índice del 20%, 30%, algunas ya las más negativas hasta el 40%. Así que bastante preocupante lo que están ahí pronosticando algunos bancos de inversión por justamente estos problemas económicos. Y acá un poquito las tasas de años de Estados Unidos, en donde también hemos visto que han caído bastante, pero bueno, también por un tema de refugio que han caído, pero claramente están mostrando que hay problemas. Bueno, la tasa americana está siendo un refugio, por eso cae en la tasa. Más allá, también cae porque probablemente la Fed va a bajar la tasa, pero por otro lado puede que haya inflación. Pero bueno, raya para la suma, el Treasury 10 y las tasas americanas del gobierno son el refugio al final de cuentas y es lo que es medio contraproducente porque al final de cuentas todo esto parte porque Estados Unidos tiene un gran problema, por eso caen las bolsas americanas, pero por otro lado las tasas bajan. Entonces hay cosas que no conversan. Vamos a tener que esperar de nuevo cómo decanta esto, entender bien esta situación porque no tiene una lógica clara en este minuto. Hay cosas que se están mezclando. Refugio, es Estados Unidos o es otro país el que la lleva. Está muy, muy difícil. Sí, exactamente. De hecho, el otro que empezó a hacer refugio justamente el viernes y lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle es el dólar. Así que, y bueno, lo vimos en la última sesión también acá en Chile, en donde se pegó una subida bien importante. Pero acá algo que también estábamos viendo y que ahí Daniel nos podría explicar mucho mejor, ya que es el experto en renta fija, es el tema de los junk bonds o los bonos high yield o como Sí, les quieran llamar. yo creo que lo importante acá es que nosotros lo dijimos en los market view anteriores, así que no nos gustaban los spreads. Los spreads estaban muy apretados. ¿Qué quiere decir esto? Que se le pida poco spread, poca tasa adicional a un bono, ya sea alguien que sea high yield o investment grade. Estaba muy, muy apretado, se exigía muy poca tasa, estaba muy complaciente el mercado. Bueno, nosotros pensábamos eso, por tanto no nos gustaba ese tipo de activos. Sin embargo, obviamente no sabíamos qué iba a ser el detonante. Finalmente están siendo las tarifas. Y lo que ha pasado y lo que seguirá pasando es que estos spread, estas tasas que exigía para todos los bonos, en el fondo mueve toda la economía, han saltado en forma significativa y lo que significa pérdidas importantes en el mundo de la renta fija, por lo menos de high yield, investment grade y lo que se transa en bolsa. Eh, Hay que ver qué niveles llega y ver si esos niveles son ya más razonables. Pero bueno, lo habíamos anticipado, no nos gustaba. El detonante fueron las tarifas, lamentablemente, y fue un detonante muy brusco. Así que, y también es importante monitorear esto porque esto también habla de si el mercado en definitiva funciona en forma adecuada o no. Ya si estos spreads se siguen aumentando de forma significativa, probablemente la Fed actúe y va a significar que los mercados no están funcionando bien. Así que, entre comillas, una protección, pero también un problema. ¿Ya? Así que hay que monitorearlo. Yo creo que estos son los indicadores, sin lugar a dudas, de los top 10 más importantes. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, solamente ahí para los que no sean tan expertos, tienen un comportamiento bien distinto la renta fija, digamos, que tiene riesgo a la que es de gobierno, digamos, o las bases, digamos, como también las tasas bases. Así que justamente acá es donde se puede ver este tema más del riesgo y justamente la deuda de gobierno, digamos, pasa a ser un poquito más refugio. Eso es como un poquito lo Sí, que siempre pasa cuando hay estas crisis. lo dijiste muy bien. Y también agregaría, eso sí, la duración de los bonos. O sea, es distinto tener una deuda que vence en 60 días, 90 días o menos de un año, a una que vence en 7, 8 años. La incertidumbre te pega muy fuerte. ¿Ya? Entonces, es el riesgo del crédito más la duración del crédito. Yo creo que esas son las dos, o del bono. Así que son lugares, particularmente la renta fija, que quieres estar o no quieres estar particularmente. Uno quisiera estar en algo que tenga poco riesgo y que sea de corto plazo, en duración, ¿ya? Esencialmente. Y bueno, acá nos vamos un poco al escenario local, en donde vemos el IPOM que nos entregó el Banco Central hace unos pocos, la semana pasada, si no recuerdo mal, en donde, claro, ven un poquito más mejor, perdón, está la parte de inflación, en donde se está viendo más inflación que el año pasado, y de hecho las proyecciones para este año las tienen en un 4,4%, antes era un 4,6%, ven que cae algo, pero digamos que estamos todavía lejos de la meta y ven que en el 2026 ya la tasa debería caer, perdón, la inflación debería caer al 3%. Yo acá hay que monitorear precios del petróleo, cayendo por suerte para nosotros, dólar.
Subió muy fuerte el viernes, muy fuerte. Lo vamos a ver después, pero el dólar index está cayendo ahora, entonces puede que el dólar caiga mañana, increíblemente. Por eso hay cosas que están muy extrañas, que no han pasado otras veces, que no tienen mucho sentido desde el punto de vista técnico. Eh, y el resto, no sé, lo que es ligado a empleo, lo que es ligado a demanda interna, todo ese tipo de situaciones. Si hay una recesión en Estados Unidos, no hay presión inflacionaria por ese lado. Así que también, algo que está muy complejo de pronosticar. El Banco Central chileno, vamos a ver, no creo que tenga necesidad de bajar tasas aún. Pero bueno, si los americanos la bajan 50, 100 puntos, probablemente Chile va a seguir. Bueno, ahí lo vamos a ver, me parece, la mente siguiente. Sí. Pero bueno. Pero claro, de hecho, igual dentro del IPOM, una de las cosas que comunicaron es que, claro, en caso que se empiece a deteriorar mucho digamos, la parte local por justamente este choque externo, a lo mejor podrían bajar las tasas también siguiendo justamente la economía norteamericana. Así que ahí hay que revisar un poco cómo se va desarrollando. Y acá un poco lo mismo en el sentido de que muestran en el gráfico de la izquierda como la inflación total y la subyacente, que es las sin volátiles viene decayendo, que en el fondo ha tenido un repunte, pero que ven que al 2026 debería llegar nuevamente al 3%, que es lo que espera el Banco Central, y un poco el corredor de la TPM, que hay que tener mucho ojo porque si esto se complica, a lo mejor ahí podría empezar a bajar la tasa, pero por ahora no ha dicho nada al respecto el Banco Central. Igual mucho ojo que también ahí lo, digamos, los indicadores nacionales, digamos, de proyecciones de tasa, están mostrando que a lo mejor puede empezar a preocuparse un poquito el mercado con todo esto si avanza. Así es. Sí, sigue nomás. Yo creo que está conversado la TPM y inflación. Claro, y un poco acá en el escenario interno de Chile, vemos que la proyección sube un poco de crecimiento. En diciembre del 2024 se esperaba un rango del 1,5 al 2,5 y ahora se espera un rango del 1,75 al 2,75. Pero mucho ojo, porque en el fondo si tenemos un choque externo, estas proyecciones podrían quedar un poquito, eh, digamos, sin esta nueva información. Y uno de los grandes temas que se está viendo que va a impulsar, y que de hecho lo vimos en los market view anteriores, el crecimiento local va a ser la demanda interna, que debería estar mejorando el 1,9 al 2,5%, pero yo tendría mucho ojo con estas cifras todavía porque un shock como el que estamos viendo podría, digamos, tirar todas estas proyecciones un poquito por el suelo. Sí, yo creo que no tiene mucho sentido analizar esto hoy día en base a lo que está pasando afuera. Pero pareciera ser muy optimista crecer 1,5, 2,5 el 2025, dado lo que está pasando. Así que, bueno, vamos a tener que monitorear, no nos queda otra. Claro. Y en caso que justamente empiece a deteriorarse eso, también podría el Banco Central responder que justamente acá ha mantenido la tasa ya en el 5% y al igual que en Estados Unidos, dentro de lo positivo que se podría ver es que en caso que hayan, digamos, problemas más serios para la economía chilena, también el Banco Central tiene espacio para, en el fondo, estimular la economía. Y acá un poco ya lo que estábamos hablando del dólar, en donde el DXY, el índice dólar principal, digamos que todos miran a nivel global, que es el dólar contra las 6 economías más grandes del mundo, excepto China, ha caído también bastante, mostrando justamente que Estados Unidos se ve más débil que los otros países por este tema de las tarifas, y también yo creo que poniendo mucho en precio, que a lo mejor la Reserva Federal va a tener que bajar más las tasas, pero mucho ojo con la última vela, que justamente fue el día viernes, en donde empezó a subir, y ahí es donde justamente lo que decía Daniel, que empieza a verse el dólar como un poco refugio a nivel global. Así que mucho ojo porque eso también indica el temor que hay hoy en día en los mercados. Y eso lo vamos a ver después cómo influyó en Chile también. Lo vamos a ver mañana en la mañana. El dólar index hoy día está cayendo igual, así que Sí, está todo muy raro. eventualmente el dólar podría caer mañana, del orden Sí, de 0,5, estamos hablando de capaz que unos 5 pesos a lo que fue el cierre, que fue 9,80, o sea, 9,75, pero está tan raro todo que esto es una situación que no habíamos vivido antes. Igual que la pandemia que no la habíamos vivido, esto tampoco. Entonces, de, no, de no hecho el creo que dólar sea index comparable. está cayendo en este momento, tal como dice Daniel, un 0,11%, no una brutalidad, pero Ah, ya, claro, bueno.
está justamente todo esto, o sea, un día sube, es refugio, después cae, está todo muy volátil y ese es un poco los temores de que en los mercados empiecen a estar eh, medio disfuncionales, como decía Daniel, y ahí sería, digamos, una preocupación. Acá el cobre, que la verdad es que tuvo también una liquidación brutal en los últimos días, y acá fueron dos cosas. Una, que el tema de los aranceles hizo que se aumentara mucho los stocks y hubo una sobrecompra, digamos, que eso se pudo ver entre las bolsas, digamos, de metales de Estados Unidos y de Londres, pero básicamente acá también lo que nos está mostrando el cobre es justamente temores a problemas mayores, porque ahí el cobre tiene harto que ver con el crecimiento global. Así que feo lo que está pasando con el cobre y eso también nos pega, digamos, a nivel local porque el cobre, bueno, es nuestra principal exportación, nos pega ahí también por el tema del crecimiento y también por el lado del dólar porque entran menos dólares al país y eso hace que también suba su precio. Yo creo que acá no hay que celebrar no había que celebrar cuando haya subido a 5,20. Tampoco hay que echarse a morir porque hoy día cayó y estamos casi en niveles de 4 o bajo. En 4.15 estamos. Sí, no hay que más los fundamentos de largo plazo. El problema es hoy día es que los fundamentos de largo plazo nadie los entiende, nadie los sabe, porque está todo cambiando. Así que bueno, estar mirando qué acuerdos llega Trump con el resto de los países, hasta dónde está dispuesto a infligir daño a sí mismo y al resto de la economía, cómo participan o cómo reaccionan a los distintos países y bloques a esto. Son las preguntas que vamos a ir resolviendo durante la próxima semana. Esta semana que viene ahora, que parte mañana. Sí, y a nivel técnico, la verdad es que la caída fue brutal. Y acá un poco también lo que está pasando, ya para ir cerrando la presentación, el dólar, digamos, acá en Chile, en donde se pegó una subida el día viernes muy importante, dado por un poco por lo del cobre, un poco por que es refugio y por los temores que empiezan a haber, digamos, a nivel global con todo este asunto de los aranceles y todos estos cambios que se están viendo que siguen en proceso y en desarrollo. Mañana el día, o sea, bueno, ya partimos pésimos con los futuros. Vamos a tener que monitorearlo toda la noche, madrugada y mañana en la mañana y todo el día, estar muy atentos. Yo creo que ya a media semana, martes, miércoles, yo creo que vamos a tener buenas luces si esto es definitivo o es reversible. Por ahora creo que lo que hablamos con Ulises, lo mejor es, o sea, no lo mejor, hay que esperar que decante esto y está súper difícil. Y bueno, también hay un aprendizaje para los que tienen inversiones y lo hacen por su lado con gente que no tiene experiencia y de repente está en riesgos que no dimensiona, no ve. ¿Ya? Y yo creo que acá el mensaje es ese, que al final de cuentas, esto lo hemos vivido muchas veces, hay que tener cuidado, muchas veces pareciera que las cosas andan bien y no va a pasar nada y aparecen estos signos negros y ahí es cuando uno termina perdiéndolo todo. Entonces, siempre tener portafolio diversificado, entender bien lo que uno está invirtiendo, tener los resguardos correspondientes y sobre todo entender los riesgos que uno está tomando. ¿Ya? Así que esperemos poder hacer durante la semana ya una bajada de cómo armar los portafolios respecto a esta situación y tomar, primero cuidarlo y segundo tomar ventaja de las oportunidades que se den. Pero por ahora queremos dejar el mensaje de que es importante eh, aprender y entender de que estas cosas pasan en el mercado y hay que ponerle precio y hay que tener cuidado en lo que uno invierte. Lo vimos con las criptomonedas, la euforia de que comprar y mantener para siempre, lo vimos con la Magnífica 7, con Nvidia, con Tesla, y así, y así, y así. Y son cosas que se han repetido toda la vida, ¿ya? Así que ahora el mensaje es ese. Esperemos hacer una bajada de portafolios adecuados. Hoy día no era el minuto, hoy día hay que analizar el mercado, sin lugar a dudas, y para que lo puedan entender. Así que espero que haya servido. Bueno, Ulises lo está haciendo todos los días en todas sus redes, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram. Nosotros en THX también lo hacemos conjunto, principalmente a través de Ulises, pero bueno, la idea es que puedan eh, entender y ver bien qué tipo de riesgos están tomando. Al final de eso se trata. Exacto, y bueno, el mismo mensaje, reforzarlo, yo creo que son momentos de análisis, de entender un poco lo que está sucediendo y de tener precaución con sus inversiones.
Yo creo que justamente estos son los momentos donde se aprende a tener esa precaución que muchas veces cuando anda todo bien se toman riesgos más de los que se deberían. También son momentos para entender muchas veces cuál es realmente tu perfil, porque mucha gente cree que tiene perfiles muy arriesgados y al final se asustan con estas cosas que, por supuesto, son para asustarse, pero obviamente que ahí a lo mejor los perfiles no son los adecuados y deberían tener portafolios un poco más diversificados, un perfil un poco más neutral a lo mejor. Entonces, estos eventos sirven a lo mejor para aprender esas cosas, sacar un poquito esas cosas en limpio y, bueno, tratar de acompañarlos en, en lo que viene, tratar de acompañarlos para que puedan entender esto y no estén tan asustados y también ir viendo después más adelante cómo se puede posicionar uno en las inversiones, digamos, ya con todo esto un poquito más procesado y un poquito ya, digamos, con más claridad. Hoy en día, y generalmente la incertidumbre es muy mala en las inversiones, así que hagamos caso a eso y esperemos que haya un poquito más de claridad para poder ya meternos a invertir de ella. Qué buen punto, Ulises, me encantó. A veces la gente no sabe cuál es su perfil, es verdad. No lo sabe porque no ha vivido el caso extremo. Para Exacto. eso hay que entender. Para eso tu trabajo de explicar y analizar es extraordinario y después pasar a un especialista en inversiones, un asesor que te pueda ayudar. Bueno, que la fuerza nos acompañe, los mercados están cerrando ahora en menos, bueno, están pronosticando el S&P un menos 360 en estos minutos para mañana. Sí, No, que la fuerza nos acompañe y mañana los mercados se ha funcionen recuperado algo, y pero ojalá que vaya recuperando. Las turbulencias van a seguir sin lugar a dudas, pero ojalá que los mercados funcionen y que ya durante la semana podamos hacer ya un portafolio o ayudarnos un poquito a dónde invertir, dado todos estos movimientos y aprovechar oportunidades también que se dan. Y de nuevo, muy bueno lo que dijo Ulises, entender cuál es su perfil. Yo creo que con esto muchos a los golpes lo entienden. Así que eso, nosotros vamos a estar mañana full trabajando. Si quieren hacer consultas, tenemos el canal, el contacto directo atrás mío, Daniel Tenuk, THX Capital, Ulises también, THX Capital, Ulises directamente, para las dudas que tengan y lo que necesiten. Y esperamos hacer market view de portafolio durante la semana si es que el mercado lo permite. exactamente. Y como ahí dijo Daniel, la idea es acompañarlos, ayudarlos, así que ahí estamos dispuestos a acompañarlos en sus procesos de inversiones y a justamente irlos guiando en estas situaciones que acá es cuando se necesita justamente alguien en quien apoyarse, digamos, porque cuando anda todo bien, la gente nunca pregunta por sus inversiones, pero cuando las cosas empiezan a andar mal, ahí es cuando se necesita justamente la guía, el apoyo y la opinión de expertos. Así que los dejamos con esa invitación y ya con eso nos vamos despidiendo. Así que Chao. Que la fuerza nos acompañe. Vamos, eso. vamos. Ojalá que mañana se vayan arreglando las cosas y ahí Vamos, y tomamos la oportunidad. Esto también genera muy buena oportunidad. No quiero vender eso hoy día, pero la genera. Así que vamos a estar analizando, a estar muy encima de esto. exacto. Ya, pues, con eso nos despedimos, que estén muy bien. Chao, chao, y nos estamos viendo. Cualquier cosa nos contacta. Hasta la próxima. Chao.